Sí, sobre todo quedó muy explícito lo que tiene que ver digamos, hasta dónde llega la construcción, ¿no? Porque por ahí nosotros siempre diferenciamos la industria de la construcción, que es la que crea puestos de empleo formal, la que genera, digamos, una actividad formal dentro de la economía, de lo que es el sector de la construcción. El sector de la construcción, Martín, justamente ha tenido una gran migración, o ha recibido una gran migración de dinero de la gente que nosotros tenemos un análisis en donde en Argentina se invertían previo a la pandemia 600.000 millones de pesos mensuales en entretenimiento, en diferentes formas de entretenimiento, de turismo, etc. Bueno, todo ese dinero fue para otro lugar, porque la gente estaba lamentablemente encerrada en su casa, ¿no? Y gran parte de ese dinero fue a lo que fue autoconstrucción o pequeñas construcciones con changas, etc. Bueno, toda esa situación es la que generó un gran movimiento, sobre todo en la venta de materiales muy atomizada. De hecho, hubo fábricas, por ejemplo, fábricas de pintura, ¿no? Que tuvieron que cambiar sus líneas de producción y fabricar más tarros de pintura de 1 litro que de 10 o de 20, ¿no? Con lo cual eso muestra justamente la gran atomización que hubo en el consumo de materiales. Y eso, por un lado, fue muy positivo, ¿no? Para movilizar a toda la venta de insumos de construcción, pero también nos creó un problema de desabastecimiento de muchos de ellos, porque justamente cuando la industria se empezó a poner en marcha, porque nosotros en abril publicamos el primer protocolo, que fue el primero a nivel economía argentina, en conjunto con la UOCRA, para poder trabajar en las obras durante el COVID, un protocolo que fue muy exitoso y que fue tomado en todas las provincias del país, y permitió ir paulatinamente abriendo las obras medianas y grandes, de manera tal de que en un momento confluyeron los consumos de la industria y de la gente, ¿no? Hoy está bajando básicamente el consumo atomizado y subiendo el de la industria, pero sumado a que al principio las fábricas no pudieron seguir produciendo porque estaban cerradas y consumieron un stock, y más sumados a los protocolos que aplican hoy para la fabricación justamente de los materiales en sus líneas de producción, hacen que no tengamos una capacidad de producción hoy al 100%, por un lado, que no tengamos ese fuelle que teníamos de stock históricamente, y genera estas restricciones por ahí, estos cuellos de botella con ciertos materiales en las obras en donde hoy son muy necesarios, ¿no? Entonces, vemos ahí justamente el gran impacto que tiene la construcción en la economía de la gente, y cómo la gente, por otro lado, ve a la construcción o al ladrillo como también una alternativa al dólar, ¿no? Históricamente, culturalmente en la Argentina ha sido así. Hoy justamente la construcción medida en dólares tiene el precio más bajo de los últimos 40 años, si tenés en cuenta la inflación de los Estados Unidos, con lo cual hoy muchísima gente está invirtiendo en construcción, y ahora se agregan, de hecho hoy seguramente será tratado en el Senado, ya digamos, le falta la media sanción del Senado, un proyecto de ley que gestionamos el año pasado en una mesa que confluimos con la UOCRA y otras entidades de la construcción, y que el Ejecutivo tomó y elevó al Congreso, una ley con incentivos fiscales para invertir en la construcción, tanto en bienes personales como en ganancias, como también un blanqueo específico para la industria de la construcción. Iván Sech hizo una distinción de lo que es el sector de la construcción de lo que es la industria de la construcción. En el sector de la construcción se vio claramente cómo, puso como ejemplo los volúmenes de pintura, si era de litro o de 20 o 50 litros, pero también en el cemento se vio esa diferencia, donde hay 40 puntos de diferencia entre lo que es el consumo en bolsa de cemento de lo que es el consumo a granel. Entonces, en estos momentos, ¿está cayendo el sector de la construcción o las obras privadas más chiquitas, o está creciendo la industria de la construcción? Están pasando ambas cosas, Martín, ¿no? Mucha gente que por supuesto empezó a hacer sus reformas en su casa entre que empieza y termina. Obviamente hay un tiempo de construcción que todos conocemos que es importante, pero también se han
empezado a utilizar, digamos, nuevas tecnologías, mucho steel frame, entonces la velocidad también es otra. Y ha caído, digamos, ese consumo en donde la persona o la familia que estaba en su casa empezó a hacer cositas de todo tipo, ¿no? Hoy cada uno sale a trabajar, en mayor o menor medida se ha liberado justamente la restricción tan dura que tuvimos en su momento en la cuarentena, y eso hace que, por supuesto, haya bajado. De todas maneras, viene subiendo mucho lo que tiene que ver con inversión en obras medianas y grandes, tanto de obra pública como de obra privada. La obra pública en función del presupuesto nacional, por sobre todas las cosas, que duplicó el presupuesto que veníamos teniendo en 2019 y 2020. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la inversión privada, por lo que te decía, el bajo costo del metro cuadrado en dólares, medido en dólares, y por el otro lado estos incentivos que entendemos que van a motorizar aún más la inversión privada. Creemos que lo que tenemos que tomar, y es lo que venimos pregonando, son medidas estructurales, ¿no? No medidas que hagan que rimbombantes y que de alguna manera tengan un espasmo y después caiga. Las medidas estructurales son justamente sostener una inversión pública a lo largo del tiempo, entender la importancia que tiene para todos los argentinos que sus impuestos vuelvan en obras, y por el otro lado, el incentivar al sector privado a seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, esas medidas estructurales son, algunos incluso son temas que vamos a llevar al Consejo Económico y Social, que recientemente se creó, y por el otro lado son medidas que entendemos que van a paulatinamente hacer crecer la industria, que es lo que vos decías con el tema del empleo. A nivel nacional, el empleo hoy se ha recuperado mucho de lo que fue el año pasado, ¿no? De la gran pérdida de empleo que tuvimos el año pasado, pero aún, como vos decís, estamos lejos de los picos del 2014-2015, en donde a nivel nacional teníamos 435.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción, y hoy, con la recuperación incipiente que hemos tenido de 30.000 puestos de trabajo en los últimos meses, bueno, estamos recién pisando los 300.000. Es decir, que todavía tenemos un largo camino para llegar a generar ese pico, pero de todas maneras, como te digo, la idea es que tengamos una curva creciente y sostenida, más allá justamente de un cambio tan rápido, ¿no? La construcción es muy dinámica, así como cae también sube. Entendemos que este año, el 2021, a pesar de las restricciones que aún vivimos y de algunas cuestiones, como te decía recién, de falta de materiales, va a ser uno de los sectores que va a empujar a la economía en general y que por supuesto va a crecer mucho, ¿no? Vemos firmemente que ha sido un crecimiento que lejos está de ser una burbuja, sino todo lo contrario, que tiene que seguir creciendo y sostenidamente. La Argentina está muy lejos de llegar a los ratios de un nivel de crecimiento, ¿no? Es decir, hay una brecha de infraestructura muy importante todavía por cubrir, hay por supuesto una gran necesidad en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, con obras de infraestructura básica que atacan directamente la pobreza, es decir, esto no es ninguna burbuja, porque la realidad es que el nivel de actividad tiene que seguir creciendo, incluso para llegar a picos de otras épocas, ¿no? Con lo cual entendemos que seguramente va a seguir y va a ser sostenido, y no solamente en el 2021, sino 2022 y por delante, ¿no? Es lo que la Argentina necesita. Tiene que ser una bisagra este momento para que el país realmente vuelva a un nivel de crecimiento. No te olvides que la economía en general viene de un estancamiento en los últimos 8 años casi, con lo cual necesitamos muy fuertemente que haya sectores, en este caso como la construcción, que la empujen, ¿no? Y como en el 2003, y ante la posibilidad de tener una nueva buena cosecha en la República Argentina, y viendo si al sector agropecuario se le va a dejar disponer de algo de rentabilidad por primera vez después de muchos años, fue uno de los motores para que la industria de la construcción se empiece a mover. Y esta es la pregunta al presidente de la Cámara Argentina. ¿El campo puede ser otro de los motores que ayuden a la industria de la construcción? ¿Y qué pasa con los sectores industriales? Si van a hacer también ampliaciones de sus plantas industriales, muchas de ellas muy demandadas, y también puede ser un factor de motorización de la construcción. El campo lo que tiene es que siempre que tiene renta la invierte en el país, la invierte incluso en la zona en donde produce, lo cual es muy bueno
porque produce oportunidades a la gente que vive justamente en donde se produce. Y sin dudas, si este año es un buen año como se vislumbra para el sector agropecuario y ganadero, bueno, sin duda va a ser uno de los grandes apoyos que va a tener nuestra industria durante todo el año, ¿no? Más aún si existen estos incentivos a la inversión, ¿no?, de los que estamos hablando. Pero la realidad es que el sector industrial para hacer inversiones necesita claras muestras de estabilidad macroeconómica, sobre todo, ¿no? Yo creo que la inversión, sobre todo en las industrias, o la inversión industrial, va a tener mucho que ver con el desarrollo de las políticas que se generen de consensos, tanto en las mesas sectoriales que se vienen trabajando, como en lo que tiene que ver con el Consejo Económico y Social, y de lograr una macroeconomía más estable, que es lo que también se está propendiendo desde el gobierno nacional, ¿no? Es decir, bajar la inflación, tener señales no de ida y vuelta, sino de apoyo irrestricto prácticamente a la inversión privada, con lo cual creo que ese motor va a ser un motor no tan directo como el que mencionábamos hoy con respecto al campo, ¿no? Y la obra pública y viviendas, y que ahí sí Bueno, ya son políticas específicas de los distintos gobiernos. sí. Este año entendemos, con el presupuesto que ha sido aprobado, estamos trabajando básicamente en mesas también con los diferentes ministerios nacionales, como son el Ministerio de Transporte, de Educación, de Obras Públicas, que tienen a cargo, de viviendas, que tienen a cargo justamente la ejecución de ese presupuesto para que realmente se produzcan las licitaciones y se ejecute. De todas maneras, como te decía, tiene que ser una política de Estado, ¿no? Ya tener una inversión mínima indispensable para el crecimiento del país. Eso por un lado. Con respecto al tema de viviendas, bueno, hay una gran política hoy de justamente ejecución de 160.000 viviendas en los próximos 3 años, que la está llevando adelante el ministro Ferraresi con mucha gestión. Pero adicionalmente también hemos trabajado nosotros desde el sector privado y hemos propuesto al gobierno, y también es otro proyecto de ley que está en el Senado para ser tratado, con respecto a la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios, Martín, porque el Estado básicamente no puede, digamos, solucionar la necesidad de vivienda de todos los argentinos. Sí tiene que, de alguna manera, facilitar ese acceso, y lo que estamos viendo es que la Argentina tiene una profundidad en créditos hipotecarios menor al 1% del PBI, siendo que países de la región como Chile acceden a un 23% del PBI en créditos hipotecarios. Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay están rondando el 10%, ni hablar de Estados Unidos, por encima del 100% del PBI, otros países de Europa, pero la realidad es que la Argentina tiene mucho para crecer y lo debe hacer haciendo, digamos, que el crédito hipotecario sea pagable, y ahí es donde nosotros hicimos un proyecto que ahora está, como te decía, en el Senado, en donde básicamente la unidad de cuenta que maneja los créditos hipotecarios mire al ahorrista, y el ahorrista pueda ahorrar en un índice inflacionario, como es el SER, una UVA básicamente que varía con SER, pero el tomador del crédito pague su crédito en función del CBS, y ahí funcione un fondo compensador que ya está, por supuesto, parametrizado, ¿no?, en cuánto sería ese volumen en función de que el salario no siga el de inflación, eventualmente, como ha pasado en los últimos años, cosa que no debería ocurrir, pero si eventualmente ocurre, digamos, los ingresos incluso fiscales por la propia actividad cubren muy por encima ese fondo compensador necesario para generar los créditos hipotecarios. Y ni hablar de lo que significa para los argentinos, ¿no es cierto?, tener la esperanza justamente de tener una vivienda que hoy lamentablemente muy pocos la tienen, a no ser básicamente que lo logren a través del Estado, ¿no? Varias veces en esta nota Iván Sech habló sobre el Consejo Económico Social. ¿Qué es este Consejo Económico Social que se acaba de conformar y qué objetivos tiene? Básicamente generar políticas de Estado para la Argentina, que los consensos queden firmes y que los disensos se debatan, de manera tal de que en 1000 días, que es el plazo fijado para este Consejo Económico y Social, se traduzcan, no a los 1000 días, sino de manera previa inclusive, ya la generación de consensos que se transformen seguramente en leyes,
que generen estas políticas de Estado, en donde, por ejemplo, nosotros damos un ejemplo concreto, ¿no? Esta ley que hoy, digamos, tendría media sanción ya del Senado y sería ley con respecto a los incentivos para la construcción, no tuvo grieta, Martín, ¿no? Tuvo solamente 2 votos en contra en toda la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, hay situaciones que los argentinos ya no discutimos más, pero bueno, justamente las tenemos que transformar en leyes para que haya políticas de Estado y para que todos sepamos en qué invertir, básicamente, que tengamos las seguridades necesarias y que también le demos esperanza a los argentinos, porque básicamente el principal objetivo es lograr que la gente viva mejor, ¿no? Que no haya tanta pobreza ni desigualdad, que nos afecta a todos los días, ¿no? Entonces, ese es el gran objetivo, básicamente, de este concepto. Lo que pasa es que en la Argentina, lamentablemente, la diaria te tiene tan subyugado a veces que impide pensar en el mediano y el largo plazo, ¿no? Justamente, se necesitan políticas de Estado para generar también que las propias empresas puedan pensar no diariamente ni mensualmente, sino en proyectos que tengan objetivos anuales, ¿no? En ese esquema, digamos, hay empresas acá en la Argentina que lo han visto claramente. Nosotros en la Cámara lo que, por ejemplo, hemos hecho es fomentar eso a través de un área que hemos creado, que es de transformación e innovación en la industria de la construcción, y nos estamos conectando con hubs de la construcción en diferentes lugares del mundo, en Israel, en Canadá, como para también ir viendo qué es lo que está pasando en el resto del mundo y poder esas tecnologías aplicarlas en la Argentina. La realidad es que la industria de la construcción en general ha sido una de las industrias que menos innovación ha tenido en el siglo pasado, ¿no? Con lo cual tenemos un gran camino por delante. Hoy hablábamos, por ejemplo, del steel frame. El steel frame ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? La gente le ha perdido básicamente ese miedo al sistema constructivo en seco, lo ha valorado de otra forma, y así hay otro tipo de tecnologías que tienen que ver con trabajos de campo, con drones, con un montón de herramientas, ¿no es cierto?, que hoy la construcción tiene a disposición para lograr mayor productividad y competitividad para que la Argentina, con menor inversión, pueda justamente generar mayores recursos para la gente. Y por último le preguntamos a Iván Sech, primero como su calidad como paranaense y entrerriano, sobre si es optimista para este 2021, en particular en la provincia de Entre Ríos, lo que puede suceder con este sector y también en el país. Somos optimistas, Martín, porque primero, Entre Ríos es una provincia que naturalmente tiene una inversión privada por el gran movimiento que tiene del campo, por el gran movimiento que tiene del turismo, que lamentablemente está pasando un momento muy duro, pero también depende mucho, como vos bien lo sabés, de las políticas de Estado, ¿no? En inversión pública, lo que tiene que ver con la obra pública. Y en este caso, es un año que, sobre todo a nivel nacional, se tienen muy buenas perspectivas y se han bajado muchas obras por convenio a la provincia de Entre Ríos, con lo cual en Entre Ríos debería repuntar la industria de la construcción también y generar justamente el crecimiento de empleo, que es para nosotros la verdadera medida del nivel de actividad, ¿no? Es lo que nos garantiza básicamente el trabajo formal, la economía formal y lo que necesitamos. Con lo cual, a tu pregunta, creemos que este año sí va a ser un año positivo en la provincia de Entre Ríos en función de esto que te expliqué recién. ¿Y a nivel nacional mucho más positivo que en Entre Ríos o en el mismo contexto? No, entendemos que el mismo contexto, ¿no? Porque, digamos, sí es cierto que hay reparticiones en inversión pública a nivel nacional, como son Vialidad Nacional, como son ENOSA y otras, transporte, por ejemplo, pero que no solamente van a ejecutar de manera directa, sino que adicionalmente están haciendo muchos convenios con las provincias y también con muchos municipios, con lo cual va a ser general, no va a ser mayor en un determinado nivel, ¿no? Me explico, es decir, es como que ha bajado mucho financiamiento a los niveles subnacionales, con lo cual entendemos que ojalá y llegue a cada rincón de la Argentina, que es lo que estamos buscando, ¿no? Desde la Cámara de la Construcción.